Como punto inicial en esta primera parte de la sesión, lo que os voy a contar es qué es la directiva, qué nos pide la directiva y, en el caso de las directivas, se exige realizar una transposición al Estado y entonces pues hablaremos también de lo que nos va a exigir esa transposición al Estado español. La directiva se aprobó el 2 de diciembre del 2016, año y medio aproximadamente. Con eso se aprobó el texto de la directiva, texto que luego, ya digo, teníamos que transponer cada uno de los Estados miembros. Además, ese texto dejaba abiertos determinados aspectos relacionados con la propia directiva, que aún se están negociando entre los Estados miembros. Tienen que estar los acuerdos antes del 22 de diciembre del 2018, los primeros acuerdos tienen que estar antes del 22 de diciembre, pero eso todavía aún está en estado de negociación. ¿Qué cosas están pendientes por definir? El modelo de declaración de accesibilidad, que tendremos que incluir en cada uno de nuestros portales, la metodología de monitorización y reporte, con la que vamos a informar a la Comisión Europea periódicamente, y las especificaciones técnicas específicas para aplicaciones móviles. Hoy por hoy, para este tema, lo que se ha decidido finalmente hacer es hacer una nueva versión, una mejora de la norma EN 301-549. Esa norma va a incluir las cuestiones que faltaban con respecto a aplicaciones móviles, va a estar alineada con las WCAG 2.1, que también se acaban de publicar como propuesta de estándar ahora mismo, y pues todo esto conjuntamente con un mandato de estandarización que se ha hecho a las responsables de estandarizar en Europa a través de un Joint Working Group con EPSI, con CEN y con CENELEC. Se va a generar esa nueva versión de la norma que será la que nos aplicará, que debería de estar publicado pues antes de finales de este año. Desde el punto de vista español, como os decía antes, las directivas deben de ser traspuestas, es decir, lo que se dicen en muchos casos son generalidades que luego cada Estado miembro traduce a su ordenamiento jurídico y a cómo puede atender esas determinadas cuestiones dentro de su ordenamiento jurídico. Lo que es importante es que nos afecta a todos los niveles de administración. No es algo específico ni de ARGE, ni de comunidades autónomas, ni de entidades locales, es algo que afecta a todos los niveles de administración en toda Europa. Es decir, eso también va a propiciar un cambio, no es una cosa específica dentro de España, sino que es algo sobre el que se va a estar trabajando simultáneamente en Europa. ¿Cómo se ha realizado esa transposición? Pues esa transposición se comenzó con un grupo de trabajo específico inicial, contando con el Ministerio de Sanidad por la parte de políticas de apoyo a la discapacidad, contando con la SESIAD, con la Secretaría de Estado de Sociedad de la Información y Agenda Digital, por su carácter también transversal en el ámbito estatal y a todos los sectores, y por la parte de SGAT, desde el punto de vista tecnológico de las administraciones públicas. Las asociaciones de discapacitados han participado muy activamente en todo el proceso y eso también es algo que tenemos que tener en consideración, porque, solicitado por las asociaciones de discapacitados, se han hecho algunos incrementos de requisitos o de condicionantes en España que no venían en la directiva, pero que han sido propiciados desde las asociaciones de discapacitados. ¿Cuál es la situación actual? Pues la situación es que está prácticamente listo para enviar a Consejo de Estado. El cambio de gobierno pues, nos ha pillado en un momento pues, particular, con lo cual pues, ahora mismo pues, estamos esperando a que se asiente para que nos emitan un último informe que falta para enviar a Consejo de Estado, que lo envía el ministro. Con lo cual, bueno, pues hay este cambio de gobierno, ya os digo, que nos ha dejado así un poco descolocados en este momento. Pero en cualquier momento, probablemente a lo mejor incluso la semana que viene, se envíe ya para informe de Consejo de Estado. Ya una vez ahí, ya es Consejo de Ministros y publicación en el BOE. Con lo cual esperamos tenerla disponible antes del 23 de septiembre, que es la fecha que nos exigían a todos los Estados miembros. Además, también antes del 23 de septiembre hay que comunicar quién es el organismo responsable de aplicación, el ente que en última instancia atiende las reclamaciones y el organismo responsable de seguimiento y presentación de informes, o sea, el que se va a encargar de toda la monitorización, del seguimiento y de hacer los reportes periódicos a la Comisión Europea. ¿Qué se ha hecho en España?
En España, a diferencia de otros Estados miembros, partimos de una legislación ya existente. Aunque parezca mentira, y siempre los Estados, sobre todo España, tenemos el contexto de tender a menospreciar lo que estamos haciendo dentro de nuestro país frente a otros países. Sin embargo, en este tema, en el tema de la accesibilidad, somos líderes. Somos líderes a nivel europeo. Somos un país con una legislación consolidada desde hace muchos años, desde el año 2007, en el ámbito de sitios web, se introducen nuevas aplicaciones móviles y hay pocos Estados miembros que tengan ahora mismo un desarrollo de la legislación tal y como teníamos nosotros previamente. Por una parte, esto aporta ventajas porque nos ha facilitado el proceso de transposición, pero por el otro lado, pues también hace más complicado algunos otros encajes en el que tenemos que conjugar la legislación que teníamos con la legislación nueva que tenemos que introducir en el Estado. Al final, en nuestro contexto, se ha acordado transponer mediante Real Decreto. Una vez se tuvo un informe jurídico que nos decía que lo podíamos transponer por Real Decreto, considerando ya toda la legislación que teníamos en España. Por otro lado, el Real Decreto 1494 de 2007, que es nuestro referente ahora fundamental, se va a mantener, pero para todos los aspectos distintos a sitios web, ¿vale? La parte de sitios web que ahora vamos a desarrollar, o sea, pasa de ser de 3 artículos en el 1494 a un Real Decreto completo, con todas las previsiones puestas en la directiva. Se mantiene el antiguo, el 1494, para lo ajeno a sitios web y empezaríamos a tener que utilizar el nuevo Real Decreto. Ese nuevo Real Decreto, como os decía, está centrado en la parte de sitios web y aplicaciones móviles del sector público. Es el objetivo fundamental, equiparable a lo que pedía la directiva. Sí es cierto que en nuestro caso hemos puesto como una disposición adicional los sitios web y aplicaciones móviles de las entidades privadas que prestan servicios públicos, lo que ya antes teníamos en el Real Decreto 1494. Y pues en general se mantiene pues todo el ámbito de actuación persistente del Real Decreto. Todo el sector público, incluidas las guarderías que Europa permitía exceptuarlas. Se encuentra también la Administración de Justicia, que en contra de lo que suele ser habitual, en este caso ha estado de acuerdo a utilizar el mismo Real Decreto y no hacer una legislación específica para ellos. Y se mantiene la excepción prevista en la directiva para los organismos de radiodifusión, pero en el caso de España solo para el contenido multimedia. Es decir, los sitios web y la aplicación móvil de los organismos de radiodifusión públicos también deberán de ser accesibles. Lo que quedará exceptuado es únicamente el contenido multimedia, que es el más costoso para hacer accesible. ¿Qué es lo que nos implica en España? Como os decía, acoge los sitios web y las aplicaciones móviles, pero no solo visto desde el punto de vista de la página web, sino los contenidos que contiene esa página web. Es decir, PDFs, documentos ofimáticos, multimedia, formularios, procesos electrónicos. Es decir, cuando hablamos de un sitio web, hablamos de todo, no solamente de la parte HTML, podríamos decir, yendo al lenguaje tecnológico, sino toda la información que es accesible a través de ese sitio web. Modificación también importante es que incluye las intranets y las extranets, con un condicionante, que se renueven sustancialmente a partir del 23 de septiembre de 2019. Es decir, si modificamos una intranet o una extranet y hacemos algo nuevo, tenemos que hacerlo accesible, porque también tenemos luego discapacitados dentro de nuestras organizaciones que necesitan poder acceder a la información. Y se contemplan algunas excepciones concretas, que no existían en el Real Decreto 1494, pero que aquí se han puesto en el mismo contexto o intentando mantener un contexto parecido a lo que estaba en la directiva. Excepciones que os alegrarán. Archivos ofimáticos antiguos, es decir, lo que ya tengamos hecho en el pasado y que no sea accesible, no tenemos que hacerlo accesible, salvo que se necesite para los procedimientos actuales. Es decir, si para iniciar un procedimiento la información sobre cómo iniciarlo la tenemos en un PDF y ese no es accesible, ese se deberá de convertir a accesible. El contenido multimedia pregrabado antiguo. Se exceptúa los previos a la entrada en vigor. Es decir, cuando entre el Real Decreto, a partir de cuando entre el Real Decreto, aplicará a todo el contenido multimedia que tengamos en la web. Esta excepción no la teníamos en el Real Decreto 1494.
Se exceptúa también explícitamente el contenido multimedia en directo. Fue una negociación hecha para la directiva de alcance de costes y se decidió exceptuarlo. Y los mapas y la cartografía, aunque será necesario mantener la información esencial, contenidos de tercero, etc. También se contempla en la directiva, y así se ha hecho en el Real Decreto, el concepto de carga desproporcionada. Es decir, cuando hacer un sitio web o una aplicación móvil accesible generaría tanto impacto económico que repercutiría en las acciones que desarrolla ese organismo. Lo que es importante es que no es para todo el sitio web. O sea, no hay una justificación que permita alegar que todo un sitio web no pueda ser accesible. Hoy por hoy las tecnologías lo permiten y simplemente es tenerlas en consideración. No hay justificación para exceptuar todo el sitio web. Sí, a lo mejor, partes concretas, requisitos concretos, etc. Pero no porque nos apetezca y digamos, pues esto no, es que se tiene que generar un informe de evaluación detallado considerando las cargas que genera, las que no generaría, los beneficios para discapacitados. Es decir, tenemos la posibilidad de hacerlo si nos encontramos en esas circunstancias, pero con un informe avalado. La otra cuestión que introduce también nueva la directiva es la declaración de accesibilidad, que hasta cierto punto nosotros en España la veníamos haciendo. Nuestro Real Decreto 1494 decía que teníamos que tener una sección de accesibilidad en la que contáramos cuáles eran los requisitos de accesibilidad que se tenían, que se pudiera contactar para lo europeo, que como os digo todavía está negociándose a nivel europeo. Al final ha quedado completo pero sencillo, no creo que vaya a generarnos demasiados problemas. Y lo tendremos que empezar a incluir en nuestros portales. Según el Real Decreto, aplica desde la entrada en vigor, con lo cual desde la entrada en vigor lo que podamos cumplir del Real Decreto, que en el Real Decreto ya hay cosas que sí que vienen, como por ejemplo que la sección se tiene que llamar accesibilidad, que tiene que estar disponible desde todas las páginas, y el modelo europeo aplicará desde su publicación, que será pues, a lo largo de estos próximos meses. Antes del 22 de diciembre tendremos ya el modelo europeo. Lo que dejaba más abierto la transposición eran los aspectos que teníamos que concretar en el Estado español. ¿En qué contexto? La directiva nos decía que los Estados miembros se tienen que asegurar de que los organismos del sector público toman las medidas necesarias para cumplir esta directiva. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer a nivel estatal? Eso sí ha sido una decisión que se ha tomado a nivel estatal. Es importante que tengáis presente que la accesibilidad repercute tanto en el plano técnico como en el plano funcional. Por ejemplo, de los que estáis aquí, ¿quiénes sois del plano funcional? ¿Alguno de vosotros trabaja en la parte funcional o sois todos de las unidades de tecnologías? Ahora mismo tampoco tenemos una muestra representativa, pero solamente hay una persona que dice pertenecer a la parte funcional. En general, este tema se está delegando en las unidades de tecnologías. Las unidades de tecnologías podemos hacer una parte, pero solo una parte, y una pequeña parte. La parte de preparar el gestor de contenidos para que sea accesible. ¿Quién se encarga de lo otro? Cuando los editores no cumplen los requisitos que tenían que estar cumpliendo, ¿quién se encarga de ello? La parte técnica sí dice, comenta, pero yo he estado en ese lado. ¿Quién le dice al gabinete de prensa que no puede publicar así la información? ¿Un currito de la parte tecnológica le puede decir al departamento de prensa eso? Bueno, sí, se lo dices. Y por un oído le entra y por otro le sale. O sea, por eso decimos que la accesibilidad no solamente repercute en el plano técnico, no es una cosa que podamos tener en consideración únicamente de las unidades técnicas, porque las unidades técnicas llegamos a donde llegamos. Una vez puesto en funcionamiento el sistema desde el punto de vista tecnológico, hace falta alguien con empuje desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista organizativo, porque sin ese está hecha la parte técnica, pero no está hecha la otra parte importante. Por eso lo que hemos querido es crear el concepto de las unidades responsables de accesibilidad.
Esas unidades son las que se tienen que responsabilizar de coordinar todas las acciones derivadas de la directiva en su ámbito competencial. Luego vamos a ir viendo cuáles son algunas de esas acciones que tienen que llevar a cabo. Para el caso concreto, aquí estamos hablando de entidades locales, el caso concreto de diputaciones. La Diputación pues, tendrá que contar con su propia responsabilidad de accesibilidad como Diputación. ¿Y qué va a pasar con las entidades locales a las que presta servicio la Diputación? El concepto general es que cada entidad local podría tener su responsable de accesibilidad, su unidad responsable de accesibilidad. Teniendo en cuenta un ayuntamiento con un tesorero y un interventor, en muchos de los casos, ¿ahí hay para asumir una responsabilidad de unidad responsable de accesibilidad? Lo que se deja abierto es a autoorganizarse en el ámbito local. Probablemente, considerando, especialmente en el caso de diputaciones, la labor que se presta a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, lo más razonable es que esa unidad responsable de accesibilidad tenga algún tipo de relación con la Diputación, porque es la Diputación probablemente la que va a propiciar la formación, la que va a propiciar la resolución de quejas, la que está teniendo el departamento técnico que está manteniendo los portales de las entidades locales. Ahí hay un papel muy importante que van a tener que jugar las diputaciones provinciales, probablemente en el caso de los ayuntamientos pequeños, para este caso, para atender a esos ayuntamientos en cuanto a la materia de responsabilidad de accesibilidad. Esto es algo a empezar a pensar pronto, porque se deben empezar a nombrar a partir de la entrada en vigor, es decir, a partir del 23 de septiembre se deberían empezar a designar cuáles son las unidades responsables de accesibilidad. En unos casos surgirán antes, en otros casos surgirán después. Está claro que va a haber un margen temporal en el que cada uno pues, se tenga que autoorganizar y decidir cómo lo va a atender y cómo va a atender las funciones. ¿Qué cosas más pedía la directiva? La directiva te pide que tengas un mecanismo de comunicación. En España ya teníamos un mecanismo de comunicación laxo. O sea, teníamos dicho que podíamos remitir las quejas y sugerencias y los problemas de accesibilidad a través de un medio de contacto que tenía que estar disponible desde la sección accesibilidad de los portales. Pues ese mecanismo laxo, sencillo, en el que podamos recurrir al correo electrónico, al presencial, al teléfono, súper sencillo, le seguimos manteniendo. Es la primera modalidad de actuación. Esa, a fin de cuentas, es para dar información, para comunicar, para decir qué pasa cuando realmente quiero emprender una acción más fuerte. Cuando quiero emprender, como persona que considero que se han violado mis derechos o que no se están respetando mis derechos, quiero iniciar una acción más fuerte, ya lo que hablamos es de las solicitudes de información y quejas, que deben de quedar registradas electrónicamente. Y se fijan en el Real Decreto pues, unos requisitos de en cuánto tiempo tienen que estar atendidas, etc. Nosotros, en el Real Decreto, no se ha fijado quién va a ser la persona que atienda esas reclamaciones. Porque considerando que va a ser un Real Decreto de carácter básico y que todos tenéis capacidad de autoorganización en cada una de vuestras entidades, en función de las características de vuestra institución y de las diferentes particularidades, se tendrá que decidir quiénes son los que atienden esas solicitudes. Pues a lo mejor en muchos casos puede ser que terminen elevadas pues, al responsable de accesibilidad de la Diputación o dentro de la institución. Ahí dependerá mucho de las características del ayuntamiento. Está claro que cuando hablamos de pequeñísimos ayuntamientos de 2 o 3 personas que realmente constituyen el ayuntamiento junto con el alcalde, pues es un poco complicado. Si a eso no se le atiende, a la reclamación a la solicitud de información accesible o de queja que han hecho, podrían iniciar un procedimiento de reclamación. ¿Vale? Ese procedimiento de reclamación también está diseñado, en el caso español, para que esté distribuido en los entes administrativos, porque no podemos tener competencias sobre cada uno de esos entes que son autónomos en la gestión de estos medios. Y en última instancia, pues seguirían existiendo los recursos disponibles hasta el momento, es decir, se podría recurrir a recursos administrativos.
El defensor del pueblo, en el caso español, ya tiene encomendada esta función y, de hecho, el defensor del pueblo en años pasados ha gestionado denuncias de asociaciones de discapacitados con respecto a problemas de accesibilidad. La vía judicial, y ahora que me doy cuenta que no tengo mencionada aquí en esta transparencia, en el ámbito de discapacidad, para los discapacitados con una discapacidad reconocida, tienen la oficina de atención a los discapacitados, donde también pueden hacer denuncias con respecto al cumplimiento de la Ley General de Discapacitados. Esas son las vías adicionales que nosotros ya tenemos en España, que tenemos constituidas y que, por lo tanto, pues la directiva no va a modificar. ¿Qué aspectos, además, tenemos que concretar en el Estado español? El otro aspecto fundamental es la monitorización y reporte, ¿vale? Tiene que reportar a la Comisión Europea un único año, ¿vale?, para todo el Estado. En ese Real Decreto se dice que, bueno, lo que se ha visto hasta ahora era el Ministerio de Hacienda y Función Pública, pues ahora será el Ministerio de Política Territorial y Función Pública el encargado de ello y probablemente, salvo que cambien mucho las cosas de aquí hasta septiembre, probablemente será la Secretaría General de Administración Digital la que asuma las competencias de la monitorización y reporte a la Comisión Europea, ligado pues a las actividades que veníamos desarrollando con el Observatorio de Accesibilidad Web. Hay que realizar una monitorización. En la propuesta aún en negociación a nivel europeo, esa monitorización se debe realizar anualmente. Yo esto os comento en la situación actual, que puede variar perfectamente de aquí a que luego lo tengamos que aplicar. Se está hablando de que sería una monitorización anual y se está persiguiendo que esa monitorización también sea pública. Hasta hoy, la gran diferencia es que hasta hoy, aunque hemos hecho cosas en el Observatorio de Accesibilidad, los datos no han sido públicos o han sido muy poco públicos. Hemos publicado pequeños estos datos. Con la aplicación de la directiva, los datos sí van a ser públicos y los datos van a ir a Europa. Y a Europa va a ir el que está cumpliendo y el que no está cumpliendo. Y en qué condiciones están cumpliendo en función de cómo estamos monitorizando. Es decir, nuestras circunstancias cambian sustancialmente a lo que ha venido sucediendo en estos últimos años. Estos criterios a nivel europeo se fijarán antes de diciembre. Como aún no están totalmente fijados, se ha dejado abierto en la transposición las dos posibles modalidades de actuación que probablemente necesitemos utilizar, que cada ente mire internamente y lo comunique al organismo de monitorización y reporte, que probablemente será el caso que tengamos que utilizar para lo que nos piden de revisión exhaustiva, y por el otro lado que el organismo de monitorización y reporte también pueda medir, que sería algo semejante a lo que venimos haciendo con el Observatorio de Accesibilidad Web. También hay que reportar con respecto al uso del mecanismo de reclamación, la concienciación y la formación realizada dentro de las instituciones, con lo cual es mucha la información que hay que mandar a Europa. Y para ayudar en todas estas tareas se va a crear una red de contactos de accesibilidad web, ¿vale?, contando con los responsables de accesibilidad. Esto no quiere decir que vaya a sustituir las redes, o por hoy no pensamos que vaya a sustituir las redes que ya tenemos constituidas en el plano tecnológico. Nos gustaría que la red de contactos de accesibilidad web fuera en su mayoría gente funcional. Ese sería nuestro deseo, que la mayoría fueran funcional y con lo cual podamos compatibilizar perfectamente el plano funcional con el plano más tecnológico a través de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica. Pero en función de las designaciones que nos lleguen al final, pues veremos si mantenemos las dos vías de colaboración o si la red de contactos de accesibilidad web es mayoritariamente tecnológica, pues entonces pasaremos a la red mayoritariamente tecnológica y única red. Eso lo iremos viendo con el paso del tiempo. Para vosotros, hay que revisar periódicamente la accesibilidad de los sitios, cuando los ponemos en producción, cuando los estamos desarrollando, etc. Y se va a pedir una revisión mínima. Ahora mismo, según la propuesta a nivel europeo, se considera que puede ser válida durante 3 años y sería la cifra que nosotros usaríamos. Pero esta cifra también puede variar, puede bajar a 2 o incluso en muchos diálogos se ha hablado de cada año, una revisión mínima cada año. En nuestra legislación que hemos puesto que los sitios web deben estar revisados con un informe que se genere
antes de 2 años desde la entrada en vigor del Real Decreto, es decir, estamos hablando antes de septiembre del 2020, y para aplicaciones móviles antes de septiembre del 2021. ¿Esto cuadrado con qué? ¿Por qué esas fechas? Pues con las fechas en las que la Comisión Europea nos va a pedir realizar las primeras monitorizaciones y los primeros reportes, ¿vale? Y los informes de los responsables de accesibilidad deberán generar pues, un informe sobre la atención de las quejas y reclamaciones que han recibido, para que a su vez lo podamos agregar y elevar a la Comisión Europea, un informe de seguimiento sobre los cumplimientos de requisitos de accesibilidad y un informe de seguimiento sobre la promoción, concienciación e información. Cuando tengamos fijada la información que realmente nos van a pedir a nivel europeo, pues trasladaremos qué información se nos tiene que pedir a nivel nacional. Intentaremos sobre todo que el de atención de quejas y reclamaciones y el de promoción, concienciación e información sean documentos muy sencillos, muy tabulados, que haya que rellenar la mínima información prescindible y que también nos permita agregarlos de una forma muy sencilla. De modo que los tengan que generar les genere poco trabajo a ellos y a su vez nosotros tampoco tengamos demasiado trabajo. Y este es un aspecto importantísimo que también contempla la directiva y que hasta ahora no aparecía. La sensibilización y concienciación en la que deben de participar todas las administraciones públicas, es decir, todas las personas que trabajen en la organización y que tengan relación con este tema tienen que saber que tienen que aplicar esos requisitos. Y hablando de un sitio web, al final todos publicamos información, porque aunque el departamento técnico sea uno, al final el departamento que publica contenidos son muchos y en esos muchos, incluso probablemente el documento PDF que luego te pasan para subir a la web, la ha generado periquito del departamento de publicaciones. Es decir, la cuestión de la accesibilidad es algo que se tiene que conocer transversalmente en la organización. Y para ello se necesita formación a 2 niveles. Una formación generalística que pueden impartir los institutos de formación estatales autonómicos y entre interrogaciones os pongo, y diputaciones. Probablemente diputaciones. Las diputaciones tienen planes de formación para todos sus empleados y, en muchos casos, para las entidades locales a las cuales prestan servicios. Con lo cual, ese papel de las diputaciones como formadores de las instituciones, que además usan sus herramientas, va a ser fundamental. Y la formación específica, es decir, por mucho que haya formación generalística, tiene que haber alguien que me diga: en mi gestor de contenidos o en mi sitio web concreto tienes que aplicar los requisitos de accesibilidad así, y me tienes que rellenar este campo y este campo. Por lo tanto, tenemos formación a 2 niveles. La formación específica, por supuesto, la va a tener que atender la Diputación para sus propias herramientas, y en muchos casos probablemente la vaya a poder ligar con una formación generalista, pero es algo que tenemos que tener todos en consideración. Esto simplemente es un resumen gráfico porque son muchas fechas, muchas entradas en vigor, y tampoco he puesto todas las fechas que hay aquí que hay que contemplar, simplemente para que tengáis el resumen. Es decir, en España partimos de la situación en la que ya se exigían los requisitos de accesibilidad, ¿vale? Teníamos el Real Decreto 1494. Por lo tanto, tenemos que darle continuidad a lo que ya se nos venía exigiendo desde el año 2007. Y sí se nos introducen requisitos nuevos, sobre todo pensando en cómo garantizar que se cumplan esos requisitos. Porque, como luego veremos, pues tenemos un nivel de cumplimiento pues, de todo un poco. Entonces, queda mucho trabajo por atender, hay muchas cosas que hay que empezar a organizar, y de verdad que es fundamental el papel que podáis llegar a jugar las diputaciones con respecto a vuestras entidades locales y todas esas entidades locales a las que ahora mismo les estáis proveyendo de su gestor de contenidos. Y con esto, pues la parte de la transposición